a los necesitados. Este era un terreno en el que actuaban las damas de beneficencia, damas de la oligarquía, y la presidencia recaía automáticamente en la esposa del presidente. Parte de los fondos los obtenían de los huérfanos que salían a mendigar y de fiestas benéficas. Estas damas no estaban dispuestas a tolerar que Eva fuese la presidenta. Le hicieron saber que era muy joven para ocupar ese cargo. Evita contestó que ella ya había pensado lo mismo y que por ese motivo delegaba el cargo en la persona de su madre. Y como seguramente no recibió respuesta, por medio de un decreto de su marido, intervino a la sociedad de beneficencia. El pueblo ha sido para las damas de beneficencia lo otro, lo ajeno. Evita el hambre y la miseria, la había sentido en su carne y en su cuerpo. Por eso sentía al pueblo como cosa propia. Eva despide 1946 repartiendo entre los pobres miles de pan dulces y sidras. Recibe en 1947 a los Reyes Magos que traen millares de juguetes para los niños. El mayor Arandía vivía sobre ascuas. Su mujer regresaba de visitar a un familiar enfermo. Se le hizo tarde. El mayor Arandía despertó sobresaltado. Vio una silueta. Cuando encendió la luz, vio a su esposa que se desangraba en el suelo. Después de esa tragedia, estacionaron la estanciera en esta esquina. Días después, en esta otra esquina. Y finalmente, subieron el cofre armero al 5º piso del Servicio de Informaciones del Ejército. Eva es invitada oficialmente a visitar España. Comenzaron las despedidas. Al terminar la guerra, los aliados hostigaban a Franco con un bloqueo político y económico. Perón regalaría 16.000 toneladas de trigo al pueblo español que padecía hambre. Franco nombra un embajador de lujo, José María de Areiza, conde de Motrico. También Francia e Italia la recibirán con el rango y los honores de esposa del presidente. Corren rumores de que el Papa Pío XII la honrará con un marquesado pontificio. También se decía que la familia real inglesa la recibiría y que tomaría el té con la reina. Eva estaba feliz. Su viaje a Europa y los honores que recibiría era como una bofetada a las damas de la oligarquía que tanto la calumniaban y despreciaban. Cóctel en la Embajada de España. Les parecía un sueño. 16.000 toneladas de trigo. La Gran Cruz de Isabel la Católica. En un avión partía Eva y su corte. El otro avión transportaba las valijas de los viajeros. Allá se iba Eva por la Gran Cruz de Isabel la Católica y el marquesado pontificio. Pero la invitación oficial de Inglaterra no llegaba. El recibimiento en España fue apoteósico. El régimen fascista de Franco congregó en la Plaza de Oriente unas 300.000 personas. Fue condecorada con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Era un día caluroso. No obstante, Eva lucía un impresionante abrigo de Marta Sibelina. En Roma la recibió el conde Sforza. Pío XII, haciendo caso omiso de las campañas de desprestigio, la invitó a visita oficial al Vaticano. En esa visita le obsequió un rosario de oro. Evita era hermana terciaria franciscana. La recibió en la Orden de San Francisco el reverendo padre Perantoni, superior general de los franciscanos. La ceremonia se celebró en Roma. A Eva Perón le tocó muy hondo. Pobrecita, lloraba a mares. Porque Evita era hermana franciscana. Tras su muerte, su cuerpo fue vestido con el hábito de San Francisco. En Italia, Eva recibió la respuesta de Inglaterra. La familia real acostumbraba a pasar esos días en Escocia. No obstante, el embajador inglés insistió en que resultaría grata su visita. Eva respondió que si la invitación no era oficial, no tenía interés en viajar a Inglaterra, ni tampoco en conocer a la reina, y partió hacia Portugal.
El pueblo portugués no demostró ningún interés por la visita de Eva. Almorzó con el presidente Carmona, pero todo tenía el carácter de cortesía protocolar. En Francia, el presidente Oriol le ofreció un almuerzo en el castillo de Rambouillet. Eva intenta ganarse las simpatías concediendo a Francia un crédito para la compra de trigo y carnes. Habría pasado aproximadamente un año cuando me vino a ver a mi despacho una señora que me contó que la noche anterior había visto el cadáver de Eva Perón en el Servicio de Información del Ejército. Al principio yo no lo creí porque creía que estaba enterrada en el cementerio de Montegrande. De cualquier manera, cuando esa señora se fue, yo le informé a Aramburu. Aramburu primero no lo creyó, luego le ocurrió lo mismo que a mí y me pidió que fuera hasta el Servicio de Información del Ejército para ver si era verdad. Allí yo entrevisté al teniente coronel Morikeni, estaba a cargo de esa institución, y le pregunté sobre el tema. Primero recibí su negativa y finalmente vi el cadáver. Volví y le dije a Aramburu que estaba allí el cadáver. Aramburu se indignó, llamó por teléfono al secretario de guerra, destituyó al coronel Morikeni y en su reemplazo nombró a Cabanilla. Después de muchos años de silencio, hoy, por primera y única vez, rompo ese silencio a efecto de dejar esclarecidos los hechos. El teniente general Aramburu me asigna la misión de dar cristiana sepultura a los restos mortales de Eva Perón, que se encontraba en esos momentos en el 5º piso del edificio del Servicio de Informaciones del Ejército. La situación era delicada y peligrosa por cuanto se tenía conocimiento que muchas personas ya sabían cuál era el paradero de los restos mortales de Eva Perón. Tal es así que en varias oportunidades aparecieron velas encendidas y flores próximas al local donde se encontraban los restos. Y además teníamos conocimiento de que distintas bandas armadas pretendían rescatar el cadáver para utilizarlo con fines partidistas, lo mismo que grupos de exaltados pretendían directamente cremarlo. Ante esta situación, le llevé la inquietud al general Aramburu, proponiéndole retirar el cadáver del país y enterrarlo en un país extranjero. El general Aramburu aceptó esta propuesta y me encargó esta misión que se denominó Operativo Traslado. Eva regresaba decepcionada, convencida de que el único recibimiento entusiasta lo tuvo en España por las 16.000 toneladas de trigo. Ya no podía darle la bofetada a las damas de la oligarquía, pero ahí, en el puerto de Buenos Aires, comprendió que había una multitud de hombres y mujeres que la querían, sus descamisados. Y a partir de ese momento, murió para siempre Eva Duarte. Se iba desvaneciendo Eva Perón y nacía Evita, la auténtica Evita. Pasa un breve fin de semana en la Quinta de San Vicente y al regresar imprime un gran ritmo a su trabajo. Aclara su posición en un discurso. Soy una mujer argentina con funciones distintas a las de mi esposo. Evita ya no pide, ordena, sin importarle el rango de las personas. Ya mismo, sus órdenes deben ser cumplidas sin dilaciones. Ahí la conocí en la carne viva del pueblo. Ahí estuve acompañándola en noches mientras ella hacía una maravillosa obra de ayuda social para aquellos de quienes nadie se ocupaba, con una rapidez, con una perentoriedad, como si estuviera cumpliendo una misión de rescate. Y todo eso en medio de una inmensa alegría, de un gran fervor. Había encontrado su camino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. José Espejo, incondicional de Evita, es nombrado secretario general de la poderosa CGT. El capital inicial de la fundación fueron 10.000 pesos moneda nacional. Y ese aporte lo realizó su fundadora, Eva Perón. Comienza la lluvia de los millones. Las donaciones adquieren las características de una competición a nivel nacional. Evita inaugura los hogares de tránsito. Estos centros cubrían necesidades circunstanciales a madres que llegaban del interior con sus hijos para someterse a tratamientos médicos. También inaugura el hogar de la empleada. Aquí tendrían habitaciones, comedores económicos,
biblioteca, guardería infantil y primeros auxilios. Se construyen centros vacacionales en Chapatmalal, Calamuchita, Puente del Inca y otros lugares. Comienzan también a construirse barrios para obreros. Dice Perón que la fundación era una institución multimillonaria. Confirma que cuando había aumentos de salarios, la diferencia del primer mes iba a la fundación, lo mismo que parte del aguinaldo. Además recibía porcentajes de la Lotería Nacional, del Casino de Mar del Plata, de los hipódromos, de los cines y la totalidad de las multas por evasión de impuestos. No es fácil retirar de un país un cadáver y transportarlo a otro con nombre falso. Era necesario llenar una serie de formalidades de carácter oficial y también eclesiásticas, para lo cual tomé contacto personal con el entonces delegado de la Compañía San Pablo en la Argentina, el presbítero Francisco Roger, con quien planificamos el retiro del cadáver y su traslado a Génova, en la República de Italia. Los derechos de la ancianidad deben tener en nuestro continente de norte a sur y de este a oeste su total consagración como medida básica para que se imponga en toda la extensión del mundo. El drama de la vejez es un drama universal y muerde con el mismo dolor bajo todas las climas y bajo todas las latitudes de la tierra. Eva inaugura policlínicos. El plan contemplaba la construcción de 25 policlínicos en distintas ciudades del país. La atención a los pobres se daba gratuita. Se informa al país que se ha descubierto un complot para asesinar a Perón y a Evita. Se les iba a arrojar una bomba durante una función en el Teatro Colón. Entre los complotados se encuentra Cipriano Reyes, el dirigente sindical que llevó a Perón al poder. La CGT declara una huelga general. Se cuelgan y queman muñecos con el nombre de Cipriano Reyes. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores y líder de la patria misma, porque Perón es la patria, y quien no está con la patria es un traidor. Usted, que fue encarcelado, ¿qué opina de la obra social de Evita? Negar su obra sería como cortarle las alas a las aves en pleno vuelo, como si quisiéramos negar la aurora o olvidarnos que existen las flores. Se lanza una campaña publicitaria para reformar la Constitución. En ella hay un artículo que impide la reelección presidencial. Evita inicia giras en apoyo a la reforma. Abrazada la patria, todo lo daré, porque hay pobres en ella todavía, porque hay tristes, porque hay desesperanzados, porque hay enfermos. Mi alma lo sabe, mi cuerpo lo ha sentido. Tengo junto al alma de mi pueblo mi propia alma. En la anchura de la patria quedan huellas de lo que hice. Crucé llanuras interminables y alcancé las montañas. Dejé mis sueños en los caminos para velar el sueño ajeno. Agoté mis fuerzas físicas para reanimar las fuerzas del hermano caído. Son los primeros síntomas de su enfermedad. Confiesa su agotamiento. Apol, incondicional de Evita, asciende a subsecretario de Información y Prensa de la Presidencia. Con este nombramiento, Eva consolida su poder. Nicolini ya es secretario de Comunicaciones. Su cuñado, el mayor Arrieta, senador nacional. Su otro cuñado, Álvarez Rodríguez, miembro de la Corte Suprema. Su hermano Juan, secretario de la Presidencia. Freire en la Secretaría de Trabajo y Espejo en la CGT. Eran sus más obedientes servidores. Todos ellos formaban el grupo Duarte, lo que se llamó el gobierno de Evita dentro del gobierno de Perón. Por amplia mayoría se aprueba la reforma de la Constitución. Perón ya podía ser reelegido, pero se le planteaba un problema muy difícil de solucionar, porque se trataba de su mujer. Evita había formado miles de unidades básicas femeninas en todo el país. Sin duda, estaba luchando por su independencia política, dando formas al movimiento femenino peronista. Perón quería que las mujeres se integraran al partido unidas con los hombres y bajo un mismo comando. Pero era inútil toda tentativa de convencer a Eva.
Contra viento y marea, Evita inaugura la primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. A nosotras, las mujeres, nos toca difundir el espíritu del peronismo en cada argentino. Y a nosotras nos toca transmitirlo de generación en generación. Evita convierte en realidad uno de sus sueños. Queremos una patria grande, no por su extensión territorial, sino por la suma inmensa de felicidad de todos sus hijos. Una patria feliz, no por la existencia de pocos muy ricos, sino por la salvación de muchos pobres menos pobres. Los descamisados celebran otro 17 de octubre. El operativo Traslado se efectuó de una forma tan secreta que muy pocas personas, nada más que los que intervenían en forma directa, tenían conocimiento de ella. Se simula para enviar a Eva Perón al exterior, que representaba a una mujer italiana de nombre María Maggi de Magistri, para la cual es necesario crear toda una documentación especial. Ese féretro es embarcado en el buque bandera italiana Conte de Biancamano con rumbo a Génova. En enero de 1950, mientras asistía a la inauguración del sindicato de taxistas, experimentó Evita un ligero desmayo. Al día siguiente fue operada de apendicitis. El doctor Ivanisevich percibió algún síntoma de la futura neoplasia y le aconsejó hacerse análisis a fondo y, sobre todo, atemperar no poco sus febriles actividades. Evita, por supuesto, hizo caso omiso de todos estos mandatos. La verdad es que Evita no se halló nunca ni tan animosa ni tan fuerte como en aquellos meses. Realizó una larga gira por las provincias del norte. Inauguraba policlínicos, hogares, escuelas, sedes de sindicatos, proveedurías. Hablaba hasta por los codos. Perón, a pesar de hallarse en el cenit de su gloria, debió confesar con sobra de verdad: la única que al presente puede hacerme una revolución popular y derrocarme es mi mujer. Siempre fue un poco negligente en atender su salud. Generalmente se viajaba con gran cantidad de algodones y demás por las fuertes hemorragias que solía tener. Eva iba consumiendo su vida en beneficio de la clase humilde. ¿La usaba Perón? No, Evita era de una personalidad tan fuerte que no la usaba Perón ni la hubiera podido usar ninguna persona en el mundo. En mayo de 1958, el doctor Frondizi asume la presidencia. La madre de Eva le escribe suplicándole que le devuelva los restos de su hija. Frondizi le responde que no tenía acceso al misterio que rodeaba el destino de los restos mortales. Doña Juana Ibarguren moría algún tiempo después sin saber dónde estaba enterrada su hija. Perón, exiliado en España, se casa en noviembre de 1959 con Isabelita. Cumplida esta misión, con la cual se dio por terminado el operativo Traslado, me presenté al teniente general Aramburu y me expresó en ese momento que toda la documentación, manifiesto del conde Biancamano, la posesión treintenial, como otras clases de documentos, permaneciesen exclusivamente en mi poder. Y me agregó que no desea ser informado a su vez del lugar exacto donde estaban depositados los restos de Eva Perón. Evita crea la escuela de enfermeras. Ahí se les ofrecía la posibilidad de estudiar y trabajar en tareas retribuidas hasta lograr diplomarse y elegir su propio camino. Siempre la ayuda al desamparado, al enfermo, tiene que ser inmediata. No puede depender de gobiernos. Los gobiernos tienen burocracias, los gobiernos tienen sistemas administrativos que hace que generalmente cuando la ayuda llega, no le llega a una persona sino a un cadáver. En el caso de ella, como si tuviera conciencia de que iba a morir a los 33 años. En el caso de ella esto se hacía en el momento donde estaba el dolor. Allí acudía ella. Por eso cuando murió, las gentes humildes del pueblo lloraron como nunca lloraron a alguien que se fue. Eva organizó los torneos infantiles en los que participaron millares de niños. Se les proveía gratuitamente los equipos. Si derramamos todo nuestro amor sobre los niños para hacerlos realmente felices, habremos conseguido que mañana sean hombres buenos, agradecidos, y ellos serán el pueblo del futuro, y serán los hombres que lo gobiernan, y porque tendrán algo que agradecer al pasado, serán justos, dignos y generosos.
La enfermedad empieza a hacer estragos en ella. Debe guardar unos días de reposo, pero no aguanta la cama y se levanta para recibir al príncipe Bernardo de Holanda, que llega con la intención de vender armas. El príncipe la condecora con la Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau. En la celebración del Día de los Trabajadores del año 1951, ya había trascendido que Evita quería ser vicepresidenta, pero tenía dos fuertes opositores, las Fuerzas Armadas y su propio marido. Ella, con un sentido de más pueblo, lo había prácticamente eclipsado. Espejo precipita los acontecimientos y en nombre de la CGT, que representa a 5 millones de trabajadores, hace pública y oficial la fórmula Perón-Eva Perón. Se reciben cientos de millares de cartas y telegramas de adhesión. Se convocó a un cabildo abierto para la proclamación de la fórmula. Según versiones, Perón y Evita habían llegado a un acuerdo. Él llegaría primero, solo, y hablaría. Después, y según las circunstancias, ella haría acto de presencia, o quizá no. Nunca se aclaró el propósito de esa extraña estrategia. La multitud reclamaba la presencia de Evita. Espejo había dado instrucciones precisas a los jefes de grupos. El espectáculo estaba planeado. Ahí vemos a su hermano Juan en compañía de Apol, secretario de Información Pública. Ella ponía pruebas ante los ojos de su marido y le dijo: el pueblo quiere que acepte. ¿Qué les digo? Perón meditó un instante y respondió: diles que sí, pero sin decirlo. Evita quedó desconcertada. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata, aquí ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nación. Yo, mi general, con la plenipotencia espiritual que tanto descansa de la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote, presidente de todos los argentinos. La patria está salvada, porque está en manos del general Perón. Evita no dejaba en claro su postura. La multitud le exigía que aceptara. Evita miraba a Perón como esperando un gesto de asentimiento, pero él solo miraba al público y sonreía. Yo les pido, por el cariño que nos une, que para una decisión tan trascendental me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Compañeros, a las 9:30 de la noche, yo por radio. Compañeros, no nos movemos hasta que no nos dé la respuesta favorable. Espejo insistía y llamaba a Evita hacia el micrófono para que diera el sí. Señora. Empezaron las discusiones. Perón, visiblemente disgustado, ordenó: terminen con este acto. Compañeros, como dijo el general Perón, yo haré lo que diga el pueblo. Evita terminaba siempre sus discursos sonriente, saludando cariñosamente o enviando besos. Era la primera vez que se retiraba con evidentes muestras de disgusto. Su última frase dejó flotando la sensación de que había aceptado. El 31 de agosto de 1951, Evita renunciaba a la vicepresidencia. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición. Que de mí se diga cuando se escriba la historia que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. ¿Cuál fue el verdadero motivo de su renuncia? No se vaya. Enseguida volvemos. Renuncia de Evita a la vicepresidencia de la República, apoyándose en que ella no tenía la edad constitucional. Fue un error.
la pasaba holgadamente. Había cumplido ya los 32 años. Este error revestía mayor responsabilidad que aquel quite de años que se hizo en la partida de nacimiento para su casamiento. En julio de 1966 asumió la presidencia el general Onganía. Los montoneros secuestran al general Aramburu. Explican su actitud como un repudio por la desaparición del cuerpo de Evita. A fines de septiembre de 1951 se produjo una sublevación militar contra Perón, encabezada por el general Menéndez, que fue sofocada en cuestión de horas. La CGT declaró un paro general repudiando a los sublevados. Evita se enteró de los acontecimientos y contra los consejos de sus médicos se empeñó en dirigir un mensaje al pueblo. Yo les doy a todos las gracias. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Esa noche no durmió. A las 6 de la mañana ordenó llamar con urgencia al ministro de Guerra y a 2 importantes sindicalistas. Y les ordenó la compra de 5.000 pistolas automáticas y 1.500 metralletas para formar milicias obreras. ¿Era realmente una revolucionaria? Superó con su acción y su mentalidad revolucionaria al proceso revolucionario del peronismo. Eva Duarte es una mujer humilde que ya en el poder y ya en el poder ejercido hacia la calle toca la cosa popular, toca la cosa del dolor. Creo que eso la convierte en una revolucionaria. Guste o no guste, a los que todavía la discuten, ella fue una revolucionaria en su época. Se corría la voz de que la enfermedad de Evita era incurable. Ese 17 de octubre de 1951 se levantó después de haber estado 24 días postrada en cama. Pesaba 38 kilos y apenas podía mantenerse en pie. Todos querían fotografiarse con ella pensando que sería la última vez. Cuando la llevaban al balcón, le suplicó a su marido: Juan, no dejes que me caiga. Yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer